Jason aún recuerda aquella fría noche en la que su esposa, Emily, pronunció las palabras que cambiarían para siempre los cimientos de su matrimonio. No me toques. Esta noche no. Ninguna noche. Se pronunciaron con una firmeza que le provocó un escalofrío, más intenso que el frío otoñal que se filtraba por las ventanas. 6 años de matrimonio no habían sido perfectos, sobre todo últimamente, pero nunca imaginó que su conexión física terminaría tan abruptamente, como un portazo en una casa silenciosa. La noche había empezado como la mayoría. Jason regresó a casa del trabajo con dificultad, con la corbata suelta y la mente medio entumecida por la monotonía del día. Cenaron juntos, pollo y puré de patatas, nada del otro mundo, charlando de lo de siempre, el ascenso de un compañero, el perro del vecino que ladraba demasiado fuerte otra vez. Era el tipo de charla trivial que mantenía las cosas a flote. O eso creía él. Después, se fueron a la sala. Emily se hundió en el sofá, con el teléfono brillando en sus manos, mientras Jason encendía la tele, conformándose con la repetición de alguna comedia que ni siquiera le gustaba. Las risas grabadas zumbaban de fondo, un eco hueco en su silencio. Entonces, en un momento de instinto, o quizá por costumbre, se inclinó para besarla en el cuello. Era un gesto que solía funcionar a la perfección, sacándole una sonrisa incluso en sus días más gruñones, pero esta vez, ella se estremeció, apartándose tan rápido que casi perdió el equilibrio. No, espetó, con los ojos aún pegados a la pantalla. Jason parpadeó, sorprendido, y se tragó la irritación que lo invadía. ¿Todo bien?, preguntó, con un tono más curioso que acusador. Después de todo, llevaba meses distante, pequeños retraimientos que él atribuía al estrés o al cansancio. Pensó que lo superarían, como siempre, pero Emily no lo ignoró. Dejó el teléfono, deliberada y lentamente, como un juez al bajar el mazo. Se giró hacia él, con sus ojos color avellana fijos en los suyos, y dijo: «No quiero que me toques más. Ni esta noche. Ni nunca». Jason se quedó paralizado. El aire entre ellos se hizo más denso, su cerebro buscaba a tientas un punto de apoyo, una forma de procesar lo que acababa de soltarle. «¿Qué quieres decir?», consiguió decir, con la voz más baja de lo que pretendía, aferrándose a la esperanza. Era un malentendido, un mal humor descontrolado. Su respuesta fue un mazazo envuelto en calma. «Le gustaba su vida», dijo. La casa con sus pisos crujientes, sus barbacoas de fin de semana con amigos, el ritmo predecible de sus días, todo eso podía quedarse. ¿Pero la parte física? Eso ya estaba hecho. Se acabó. Caput no dio más detalles, ni se inmutó, simplemente se quedó sentada, esperando a que él la entendiera. Jason la miró fijamente, con la boca seca. En algún lugar de su mente, se preguntaba si lo había ensayado, si llevaba este discurso consigo como una lista secreta de la compra. Casi rió, un hipo nervioso y ridículo, pero se le atascó en la garganta. En cambio, murmuró algo sobre necesitar un vaso de agua y se arrastró hasta la cocina, dejándola en el sofá con su teléfono y su inquebrantable determinación, de pie junto al fregadero, agarrado a la encimera. No podía quitarse la sensación de que esto no era solo un momento. Era el comienzo de algo que se desmoronaba, algo que no estaba seguro de saber cómo recomponer. Tras la declaración de Emily, la vida de Jason se sumió en una extraña penumbra, como una bombilla que parpadea justo antes de fundirse. Aturdido, hizo la pregunta obvia. ¿Hay alguien más? Emily rió, un sonido agudo y seco que le dolió más de lo esperado. No, no es eso, dijo, restándole importancia como si hubiera insinuado algo absurdo. Simplemente he superado esa parte de mi vida. Punto. ¿Superado? La palabra lo golpeó más fuerte que la infidelidad. Podría haber luchado contra la traición, gritado, llorado, tal vez incluso perdonado. Pero este despido frío y casual, lo dejó a la deriva, con la respiración entrecortada. Siguieron viviendo juntos, una extraña farsa de normalidad. La cena seguía teniendo lugar. Pasta los martes, comida para llevar los viernes, todo ello acompañado de la misma charla informal sobre el tiempo o los planes para el fin de semana. La tele seguía zumbando por las noches, proyectando su luz azul sobre la sala, pero un muro invisible se había alzado entre ellos, ladrillo a ladrillo silencioso. Emily actuaba como si su decisión no fuera gran cosa, tan trivial como cambiar de tueste oscuro a descafeinado.
Pásame la sal, decía con tono ligero, mientras Jason permanecía allí sentado, tenedor en mano, preguntándose cómo podría reescribir su matrimonio con la facilidad de pasar página. Una vez le sugirió terapia, con voz vacilante, esperando que abriera lo que estuviera encerrado en su interior. Emily la descartó enseguida. Estoy bien, dijo, apretando la mandíbula. No voy a dejar que me obliguen a hacer algo que no necesito, eso era todo. Sin negociación, sin concesiones, solo su seguridad, sólida como el hormigón, dejándolo afuera, mirando hacia adentro. Las noches eran lo peor. Tumbado en su cama, ahora un colchón frío y funcional, Jason miraba al techo, buscando grietas que nunca antes había notado. ¿Cómo había pasado por alto este lento desvanecimiento? Había estado demasiado absorto en hojas de cálculo y plazos, marcando la salida del trabajo solo para terminarlas. O Emily lo había estado ocultando todo el tiempo, sus sentimientos deteriorándose silenciosamente hasta llegar a un punto invisible sin retorno. Repasó sus años juntos, buscando pistas, una mirada perdida, un suspiro que había ignorado, pero las respuestas permanecían obstinadamente fuera de su alcance. 2 semanas después de la charla, se encontraba sentado en su coche, aparcado en la entrada, con el motor apagado. La casa se alzaba ante él, sus cálidas luces burlándose de él a través de las ventanas. No se atrevía a entrar, sus llaves aún encajaban en la cerradura, sí, pero en que se estaba metiendo esa noche, lo golpeó como un puñetazo que no vio venir. Para Emily, él ya se había ido. Se había convertido en una comodidad. Un pagador de facturas. Un acompañante para las comidas compartidas. Un elemento más en la pulida fachada de su feliz matrimonio. Apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos, y soltó una carcajada breve, amarga y un poco desquiciada. Bueno, murmuró al coche vacío, al menos sirvo para algo. No le hizo gracia, pero fue lo único que pudo contener para no estallar. Jason se despertó una mañana con una revelación que le pareció como un salvavidas lanzado a arenas movedizas. Podía seguir avanzando penosamente por este desierto emocional, o podía redirigir su energía hacia algo, cualquier cosa, nuevo. La idea zumbaba en su cabeza mientras se servía el café, observando a Emily al otro lado de la encimera de la cocina. Estaba untando mantequilla de cacahuete en una tostada, con movimientos precisos, como si estuviera pintando una obra maestra en lugar de preparar el desayuno. Tenemos que hablar, dijo, dejando la taza con un golpe seco. ¿En serio? Emily no levantó la vista. Hablamos todo el tiempo, murmuró, raspando el pan con el cuchillo con demasiada fuerza. Su irritación solo lo avivó. Insistió, insistiendo en que resolvieran lo que quedaba de su matrimonio, algo honesto, crudo. Se acabaron las evasivas, pero Emily seguía siendo una fortaleza, muros arriba, puente levadizo cerrado. Ya lo he dicho todo, respondió ella, con la voz tan plana como la encimera. La frustración lo arañó. ¿Por qué cambiaste así?, preguntó él, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasó? Por fin lo miró a los ojos, pero sus ojos eran penetrantes, no tiernos. No te diste cuenta de que me alejaba durante meses, replicó ella. ¿Dónde estabas? El golpe fue duro. Había estado ahogado en el trabajo, noches largas, madrugadas, diciéndose que era por su futuro, su casa, su vida, pero ahora le sonaba a excusa incluso a él. Lo intentó una última vez. Arreglemos esto juntos, dijo, con la voz más suave. Terapia, citas, lo que sea necesario. La respuesta de Emily fue una mirada de lástima, la que le dedicarías a un niño que todavía cree en Papá Noel. No veo nada roto, dijo ella. Y con eso, volvió a su brindis, poniendo fin a la conversación y quizás a algo más. Su frialdad fue el empujón final. Si ella no cedía, él tendría que mudarse. Esa tarde, reservó una sesión con un terapeuta familiar, un pequeño acto de rebeldía contra el estancamiento que lo absorbía por completo. Como era de esperar, Emily se negó a unirse. Ve a buscar tu propio camino si quieres, dijo encogiéndose de hombros, como si él se estuviera apuntando a una clase de cerámica en lugar de intentar salvar su matrimonio. Me parece bien, pensó. Tal vez lo haría. La terapeuta se llamaba Linda, una mujer de sonrisa cálida y un bloc de notas que parecía pesar más que ella. Escuchó a Jason mientras le contaba la historia, el rechazo por el beso en el cuello,
la sorpresa inesperada, la lenta transición a la vida de compañero de piso. Linda asintió, tomando notas, y luego se recostó. La decisión de Emily podría provenir de algo más profundo, reflexionó, con tono cauteloso. Un trauma que no ha nombrado, o un cambio en su propia mente. Pero sin ella aquí, solo podemos trabajar contigo. Jason soltó una risita seca. Genial, dijo, frotándose el cuello. Soy yo quien se cura cuando ella es quien lo activó todo. Linda sonrió, imperturbable. A veces, dijo, curarse uno mismo es la única manera de ver que está realmente roto. No era la respuesta que buscaba, pero era un comienzo. Y por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de esperanza. Jason empezó a cambiar. Lo invadió lentamente, luego de repente, una silenciosa rebelión contra el cascarón vacío en que se había convertido su matrimonio. Ahora lo veía. Su vida juntos era una ilusión, sostenida por símbolos superficiales, la dirección compartida, las tazas de café a juego, algún que otro buenas noches lanzado por encima del hombro. Emily se había desvanecido en su existencia. Ya no le preguntaba cómo le había ido el día. No le importaba que lo hacía quedarse hasta tarde en la oficina. Para ella, se había convertido en un compañero de piso con un anillo en el dedo, un fantasma que rondaba los límites de su rutina. Una noche, tomando unas copas con amigos, alguien brindó por ellos. Son la pareja perfecta, y Jason casi se atragantó con la cerveza. La ironía le retorció las entrañas como un chiste malo. Perfecto. Quiso reír a carcajadas, pero se lo tragó y asintió. Esa noche, despierto mientras Emily dormía profundamente a su lado, hizo una promesa: no dejaría que su decisión, su rechazo, definiera su valor. La noche siguiente, Emily se arregló para salir con sus amigos. Su vestido la envolvía como no se había molestado en hacerlo para él en años. Salió por la puerta dando vueltas, dejando un leve rastro de perfume e indiferencia. Al verla marcharse, Jason lo comprendió. Se había vuelto invisible para ella. No era un marido, ni siquiera una molestia, solo una sombra que ella rodeaba. Ese fue el momento en que decidió dejar de esperar a que lo viera. Empezó con algo pequeño pero deliberado. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana y, en lugar de quejarse y posponer la alarma, se levantó. Al principio, meditaba torpemente, sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala, intentando no sentirse ridículo. Garabateaba en un diario, dejando que el revoltijo de sus pensamientos se derramara en la página. Luego vinieron las flexiones, los estiramientos y un trote por el barrio. El aire fresco de la mañana le quemaba los pulmones. Esas primeras horas se convirtieron en su santuario, un espacio creado solo para él, donde el resfriado de Emily no podía llegar. Ella lo notó, por supuesto. No era ciega. Una mañana, con los ojos vidriosos mientras tomaba su café, murmuró: últimamente madrugas. Él se encogió de hombros, bebió su propia taza y dejó que el silencio se extendiera. Explicar parecía inútil. Ella no lo entendería, y él no estaba seguro de querer que lo hiciera. Esto era suyo, no de ella. Insistió más, se apuntó a una clase de boxeo, a sesiones grupales donde podía sudar la frustración, intercambiando golpes con desconocidos que rápidamente se convirtieron en amigos. Al principio empezó a leer más libros de autoayuda, luego novelas que lo transportaban a mundos lejanos al suyo. Poco a poco, la niebla se disipó, se rió con más facilidad, se irguió, rostros nuevos llenaron su círculo. Gente que le preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Su vida empezó a cobrar sentido, un ritmo que no necesitaba la aprobación de Emily para seguir adelante. Una noche, golpeando el saco de boxeo en el gimnasio, se vio reflejado en el espejo, sudoroso, sonrojado, lleno de vida. Sonrió un poco torcido y pensó: vaya, caray. Resulta que sigo aquí. Ya no se trataba de ella. Por primera vez en años, se trataba de él. Un mes después de su silenciosa revolución, Jason empezó a verlo. A verlo de verdad. El espejo no mentía. Su cuerpo estaba más esbelto, sus hombros más anchos por el boxeo, sus ojos más brillantes, como si alguien hubiera activado un interruptor en su interior. Dejó los polos desteñidos y los vaqueros desgastados por ropa más elegante, camisas impecables, una chaqueta decente, prendas que combinaban con la confianza que se apoderaba de él. Sus amigos también lo notaron. «Te ves bien, tío», le decían,
dándole palmaditas en la espalda. Emily permanecía callada, pero él la pillaba mirándolo furtivamente a veces, frunciendo el ceño con ligera confusión, como si intentara resolver un rompecabezas que no había notado antes. Desenterró una vieja pasión, escribir cuentos. Los fines de semana se volvieron sagrados, café en mano, portátil zumbando, palabras fluyendo en la pantalla. No era Hemingway, pero era suyo. Y qué bien se sentía, publicó algunas en línea y, para su sorpresa, la gente las leyó, les dio me gusta y las comentó. Una noche, Emily lo miró desde el sofá, su teléfono se detuvo a mitad de la lectura. ¿Desde cuándo escribes?, preguntó, con un tono más curioso que interesado. Siempre, respondió él simplemente, volviendo a la pantalla. Ella no presionó, y él no ofreció más, el trabajo también aumentó. Su concentración se agudizó. Años de inactividad dieron paso a un impulso que no había aprovechado en siglos. Una gran presentación le valió un inusual bien hecho de su jefe, con un guiño que parecía una medalla. 3 meses después, los cambios se acumularon, un ascenso, un puesto en un combate de boxeo amateur y una colección en línea de sus historias que cobraba fuerza, ya no se mantenía a flote. Estaba nadando, entonces Emily le lanzó una bola curva. Una noche, mientras él picaba verduras para la cena, ella se apoyó en la encimera y le preguntó, ¿estás saliendo con alguien? Su voz era casual, pero sus ojos no. Jason hizo una pausa, con el cuchillo flotando sobre la tabla de cortar, y casi se rió. No, dijo, mirándola a los ojos. Luego, encogiéndose de hombros, añadió, solo estoy poniendo mi energía en lo que me llena. Ya sabes cómo te sientes. Sus labios se separaron, pero no le salieron las palabras. Solo asintió, retirándose a su lado del silencio. El combate de boxeo fue un hito. Entrenó duro, subió al ring y se mantuvo firme. No era un campeón, pero tampoco un saco de boxeo. Lo que lo dejó perplejo fue que Emily apareciera, se sentó en las gradas, con expresión indescifrable, y después lo encontró junto a las taquillas. Lo hiciste genial, dijo, con la voz más suave de lo habitual. Le dio las gracias, secándose el sudor de la frente, pero su elogio le pareció fuera de lugar, como si estuviera más nerviosa que orgullosa. Entonces lo comprendió, su reacción no importaba, en realidad, no. Ya no buscaba sus aplausos. Allí de pie, aún con la energía de la pelea, se dio cuenta de algo más grande, la vida que estaba construyendo, las historias, el sudor, los avances nocturnos. Era suyo. No una súplica para su atención, no un puente hacia su pasado, solo suyo. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. En un retiro de la empresa, Jason conectó con Sarah, la nueva empleada de marketing. Empezó de forma bastante inocente, ella elogiando sus habilidades de presentación mientras tomaban un café tibio junto a la fogata. Realmente has cambiado las cosas, dijo ella con una sonrisa burlona. Al menos, eso dicen los chismes de la oficina. Su charla pasó sin esfuerzo del trabajo a las peculiaridades compartidas, la afición por las películas cursis de ciencia ficción, el odio mutuo por la piña en la pizza. Hacía meses que no se reía con tanta facilidad. En casa, el ambiente cambió. Emily vio aparecer un mensaje de Sarah en el teléfono de Jason, algo sobre la fecha límite de un proyecto, y su curiosidad se agudizó en preguntas. ¿Quién es Sarah?, preguntó, con un tono ligero pero cortante, como si estuviera tanteando el terreno. Jason le restó importancia, mencionando el trabajo. Pero sus ojos se quedaron fijos, brillando con algo que él no había visto en siglos. Celos, eso lo desconcertó. Tras meses de su gélido distanciamiento, esta repentina chispa se sintió como un fallo en el sistema. La dinámica en casa cambió. Emily empezó a cocinar más, platos elaborados como lasaña, no solo improvisando con las sobras. Sugería noches de cine, acurrucándose en el sofá más cerca que en años. Una vez, incluso le rozó el brazo, un remanente de antigua intimidad, pero el corazón de Jason ya no latía con fuerza como antes. Asentía, se unía a ella, pero el entusiasmo había desaparecido, reemplazado por una silenciosa distancia que no había planeado, pero que no podía abandonar. En el trabajo, él y Sarah colaboraron en una gran campaña. Las noches en la oficina se convirtieron en conversaciones serias. Una noche, mientras recogían, ella le preguntó por su vida fuera del cubículo. Él dudó, pero luego lo soltó.
Vivo con mi esposa, pero son caminos paralelos, separados, la misma casa. Sarah ladeó la cabeza, con la mirada fija. Te mereces más que eso, dijo ella. Sencilla y segura, las palabras se le clavaron en el pecho, agudas y certeras, despertando algo que había enterrado profundamente. Esa noche, Emily no se anduvo con rodeos. ¿Se trata de Sarah?, preguntó con los brazos cruzados, de pie en la cocina como un fiscal. Jason dejó su vaso, cansado de evadirlo. Tenemos que hablar. Hablar de verdad, dijo con voz firme. Lo dejó claro, su transformación no se trataba de Sarah ni de rencor. Era supervivencia. Te desconectaste de nosotros, dijo, mirándola a los ojos. No solo lo físico. Dejaste de verme como tu pareja. Emily frunció el ceño, contraatacando. Nunca dejé de importarme, insistió, con la voz ligeramente quebrada. Él asintió lenta y deliberadamente. Importar no es lo mismo que amar, dijo en voz baja. Y ansiaba la diferencia. La habitación se quedó en silencio. Emily lo miró fijamente, con sus defensas vacilantes, pero no hubo réplica. Por una vez, Jason no sintió la necesidad de llenar el silencio. Había dicho lo que necesitaba y lo decía en serio. Lo que fuera que viniera después, ya no se doblegaría. La conversación en la sala lo abrió todo de par en par. La voz de Emily tembló al preguntar, ¿me estás engañando? Jason negó con la cabeza, firme pero sincero. No, he sido fiel, pero he estado pensando en un matrimonio sin intimidad, en vivir con autenticidad. Sus ojos se entrecerraron, con una acusación encendida. ¿Entonces esta es tu forma de castigarme? ¿Cambiarte? ¿Coquetear con Sarah? Él no se inmutó. No es un castigo, dijo. Soy yo salvándome. Emily vaciló, su armadura se desvaneció, admitió que no esperaba que su decisión la lastimara tanto, pensó que podrían seguir adelante con normalidad sin el lío de la intimidad. No pensé que te destrozaría así, dijo en voz baja. Jason se inclinó hacia adelante, sus palabras mesuradas pero firmes. El matrimonio no es un menú a elegir. No podía seguir viviendo al margen de tu vida. Ya no soy ese tipo. He cambiado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, desbordándose mientras susurraba, te vas. Él hizo una pausa y asintió. Quizás sea lo mejor. Ambos podríamos construir algo nuevo en lugar de aferrarnos a esto. Decidieron una separación de prueba, una oportunidad para respirar y descubrir que querían de verdad. Jason se mudó a un pequeño apartamento, una pizarra en blanco que llenaba a su propio ritmo, un escritorio para escribir, un saco de boxeo en un rincón, libros apilados de forma desordenada. Lo sentía como suyo. 2 semanas después, se encontraron en un café tranquilo. El aire entre ellos era denso pero menos hostil. Emily removió su café con leche y levantó la vista. Lo he echado a perder, dijo, hacer esa llamada sola, dejándote fuera. Ahora lo veo. Verte cambiar me impulsó a empezar terapia para descubrirme a mí misma. Sus palabras quedaron suspendidas, frágiles y sinceras. Jason deslizó una carpeta sobre la mesa, los papeles del divorcio, ordenados y en su estado final. El rostro de Emily se arrugó, una mezcla de dolor y resignación. No pensé que hubiera llegado a esto, murmuró, recorriendo el borde de la carpeta con los dedos. Él asintió, amable pero decidido. No soy el hombre que recuerdas, me encontré algo por mí misma, y no puedo volver a un matrimonio tan inestable. Tragó saliva con dificultad, con los ojos brillantes. El arrepentimiento ensombreció su rostro, una creciente sensación de lo que estaba perdiendo, pero el camino de regreso se había esfumado, borrado por meses de distancia y su firmeza, una sola claridad. Jason se alejó del café más ligero, sin cargas, había redescubierto el sentido, escribir, luchar, vivir a su manera. Las lágrimas de Emily le escocieron, pero no lo detuvieron. Ya no huía de ella. Corría hacia sí mismo, y sabía que ese era un camino que valía la pena recorrer. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Te deseo mucha suerte y buen humor.